Saludos, sean bienvenidos todos a mi espacio. Mi nombre es María del Carmen Ruiz Rodríguez y hoy quiero hablarle de cómo manejar los conflictos en las organizaciones. El conflicto manejado en las organizaciones trae grandes beneficios tanto para los directivos como para los empleados, lo que genera un mejor clima laboral en la empresa, comunicación interpersonal entre los empleados, aumenta la productividad y realiza un cambio positivo de manera general. Ahora bien, ¿qué son los conflictos organizacionales? El conflicto organizacional o conflicto en lugar de trabajo es un estado de discordia causado por la oposición real o pérdida de las necesidades, valores e intereses de las personas que trabajan juntas. El conflicto toma muchas formas en las organizaciones. Dentro de ello está el choque inevitable entre la autoridad, el poder formar, los individuos y los grupos afectados. Esto trae disputa de cómo deben dividirse los ingresos, cómo debe hacerse el trabajo, en qué tiempo y cómo debe el trabajador trabajar. Por ende, esto genera desacuerdos jurisdiccionales entre los individuos, departamentos, sindicatos y la gerencia. Hay formas más sutiles de conflicto que involucran rivalidades, involucran celos, choques de personalidades, definiciones de roles, lucha por el poder y el favor. Para seguir argumentando sobre este tema, vamos a hablar de las causas. Las causas que generan los conflictos. Dentro de ellas podemos observar una pésima comunicación y malos entendidos entre los empleados, diferencias de valores e intereses, recursos escasos en las empresas, desempeño deficiente de uno o más de los individuos dentro de una unidad de trabajo o equipo, la eficiencia de tareas y objetivos definidos para los empleados, choques de personalidades entre los colaboradores de la empresa, un mal clima laboral en los departamentos y la organización en general. El manejo de los conflictos laborales es de gran importancia en las empresas, por lo que es necesario conocer qué hacer cuando se presenta esta problemática en las empresas. Si la alta gerencia, el departamento de recursos humanos, los encargados del departamento y los asistentes tienen un buen manejo de lo que es el conflicto laboral en las empresas, al momento de generarse un conflicto, no podrá tener situación o una secuencia negativa para los departamentos o para las empresas, porque esto no quiere decir que no se van a generar conflictos en las empresas. Más bien, es que al momento de realizarse esas problemáticas, esas diferencias, ya sean dadas por educación diferentes, ya sean por los valores, el interés, los empleados que están laborando en las empresas, en las organizaciones y no se sienten identificados, otros sí, estas diferencias generan causas, por lo que se genera un conflicto. Si la alta gerencia, las personas encargadas, los supervisores y demás tienen posición de este tema, al momento de generarse un conflicto, podrá tener un gran impacto en la resolución de problemas y conflictos, porque de hecho va a haber una manera, una forma estratégica de cómo resolverlo. Pero para eso debemos de estar empapados en el tema. Existen 8 factores esenciales para un buen manejo de conflicto. ¿Cómo podemos identificar estos factores? Número 1, mantener la calma. Es esencial mantener la calma en el momento del conflicto. La calma es fundamental para conceder un buen trato a las partes implicadas en las disputas o las partes afectadas. Es evitar señalar a los culpables y enfocarse en encontrar cómo resolver el conflicto. No es bueno
irse por un lado y por el otro no. Es bueno estar neutro, buscar la forma de socializar y llegar a un acuerdo con las partes implicadas. No es bueno inclinarse por ninguno de los lados, porque esto puede ser perjudicar a la hora de resolver el conflicto. Punto número 2, contar con un mediador. Es necesario contar con una persona neutral en la empresa que ayude a los implicados en el conflicto para que dialoguen y resuelvan sus diferencias. Este mediador debe ser ajeno al asunto y su función es crear un clima propicio y diplomático para que ambas partes se entiendan y expongan sus puntos para encontrar así la mejor solución del problema. Hay que tener en cuenta que esta persona no impone una solución, sino que hace una valoración del conflicto para que después de realizar recomendaciones y evitar que el desacuerdo aumente. Esto es lo que es un mediador a la hora de resolucionar o resolver el conflicto en las empresas. Punto número 3. El punto número 3 trata de conversar con los implicados. Es importante no dejar solo a las personas implicadas en el conflicto y hablar sobre el conflicto directamente con ellos a través de un debate, ya sea a través de una charla, donde ambas partes se expresen de forma adecuada, guiados por el responsable de la resolución del conflicto. Hay que dejar que la parte afectada, la parte implicada, tome posición y exprese qué lo llevó a estar en un conflicto. Punto número 4, investigar el conflicto. Es muy importante investigar el conflicto para saber cómo generó, cuándo generó, en qué momento y por qué está pasando. La persona encargada de manejar el conflicto debe estudiar el problema, sus causas y los responsables y las posibles consecuencias que éste tendría que de manera interna y externamente en la compañía. En otras palabras, es necesario realizar una recopilación completa de todos los datos del conflicto para poder llegar a tener una conclusión exitosa. Punto número 5. Marcar el objetivo. ¿Cómo podemos marcar el objetivo para llegar a resolver el conflicto? Fácil. Resulta ser uno de los pasos más importantes en el manejo de conflicto, ya que si no se cuenta con un objetivo claro, no tiene sentido intervenir. Si no hay una meta, si no hay algo concretizado a la hora de resolver el conflicto, no es bueno intervenir porque en vez de arreglar lo que vamos a empeorar. El marcar y definir los objetivos va a permitir ver los resultados que esperamos, el entendimiento entre las partes y aumentar el desempeño, entre otros. Esto es marcar el objetivo. Punto número 6. Realizar una negociación entre las partes. Luego de que el mediador resuma las áreas de acuerdo y desacuerdo y defina el porqué del conflicto y los términos de este, debe preguntar a los participantes si están de acuerdo con las conclusiones y las recomendaciones brindadas. Es bueno que en este punto las personas implicadas lleguen a una negociación, número 1, inducida por la persona encargada del conflicto y número 2, de manera espontánea. Llevarlo a que reflexionen según las recomendaciones brindadas y que ellos de una manera u otra tengan cierta visión de lo que es el conflicto. Y de esta manera, a través de la negociación, las personas implicadas en el conflicto laboral de forma pacífica
deban llevar o llegar a un acuerdo respetuoso en el cual tendrán que cumplir de forma obligatoria. A la hora de generar este punto, no es que lo vamos a obligar, más bien lo vamos a inducir para que en un momento ellos sientan que de manera obligatoria hay que resolucionar el conflicto por el bien de la empresa y también por el bien de ellos. Porque hay empleados que laboran en una empresa, tienen situaciones con sus compañeros, solamente pasan lo necesario, lo que es laborar, pero de manera amistosa, no tienen vínculo. Y no es bueno porque esto genera lo que es un clima laboral tóxico. Esto genera lo que es un clima laboral pésimo y no hay una buena concentración en un clima así. No hay un buen desempeño laboral, no hay una buena productividad cuando se trabaja así. Ahora, cuando se trabaja en armonía, cuando se trabaja de manera en equipo, hay un buen desempeño. Entonces, como mencionamos anteriormente, se debe iniciar abordando el conflicto más importante, por ende, ir solventando, es decir, arreglando o solucionando los problemas de los demás. Es necesario acordar debates y reuniones futuras para continuar la negociación de lo que es la resolución del conflicto. Buscar soluciones. Ya se ha hablado bastante de lo que es el conflicto en sí, se ha debatido, se ha hablado de las causas, por ende, este momento de navegar en las búsquedas de soluciones y emplear aquellas partes para compartirla en las partes implicadas, para que cada solución acordada se deba incluir una serie de acciones medibles cuyo partícipe tendrán que estar dispuestos a aplicar. Y el punto número 8, dar seguimiento al problema. A pesar de que ya se ha detectado el conflicto, se ha resuelto cómo inició, por qué inició, cuándo inició y cuál fue la causa por el cual el conflicto se generó entre los empleados, es bueno dar seguimiento. Es bueno tratar con las partes implicadas de manera individual para saber, para detectar si en realidad hubo una resolución de conflicto. Hasta aquí mi parte. María Ruiz le asiste y que tengan un feliz resto del día.